Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más en la señal de Nuevo Tiempo. Esto es Creed en sus profetas, el programa dedicado a buscar el consejo inspirado de Dios. Nos encontramos con el pastor Bruno Razo, quien nos trae el consejo inspirado, y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber. Lo mismo te doy la bienvenida porque estamos juntos con el pastor y doctor Eber Piñeiro, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, para compartir estos momentos de reflexión, de diálogo, de análisis, profundizando el mensaje de Dios y buscando aplicarlo de una manera más completa a nuestra vida. Hoy nos detenemos en 1 Samuel capítulo 15. En 1 Samuel capítulo 15 encontramos algunas cosas muy interesantes que traen enseñanzas para nuestra vida. Dios le había dicho a Saúl: tienes que destruir por completo a los amalecitas, que históricamente habían sido enemigos acérrimos del pueblo de Dios, y ahora que el Señor le estaba dando la oportunidad de tener una victoria contundente, le dice: tienes que destruir por completo. ¿Por qué? Porque eran enemigos perversos, eran gente idólatra, gente que tenía costumbres totalmente contrarias a los principios divinos de respeto a la vida, incluso perversidades contra natura. Entonces Dios le dice: mira, destruye a todos, sin excepción, incluso hasta los animales, su ganado, todo. Y bueno, a nosotros nos parece que esto era una exageración, ¿no? Un acto abusivo, sí, de parte de Dios. Pero Dios tenía una razón que era muy válida: proteger a su pueblo. Pero Saúl, usando tal vez una falsa misericordia, decide no destruir a todos, no destruye a su rey y al rey de los amalecitas, y el pueblo además se queda con ganado, y Saúl se lo permite. ¿Qué explicación nos presenta Elena White en este episodio? Bien, Elena de White, comentando esta situación, dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas: la victoria contra los amalecitas fue la más brillante que Saúl jamás ganara, y sirvió para reanimar el orgullo de su corazón, que era su mayor peligro. El edicto divino que condenaba a los enemigos de Dios a la destrucción total no fue sino parcialmente cumplido, con la ambición de realizar el honor de su regreso triunfal con la presencia de un cautivo real. Saúl se aventuró
a imitar las costumbres de las naciones vecinas, y por eso salvó a Agag, el feroz y belicoso rey de los amalecitas. El pueblo se reservó lo mejor de los rebaños, manadas y bestias de carga, disculpando su pecado con la excusa de que guardaba el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor. Pero su objeto era usar estos animales meramente como sustitutos para economizar su propio ganado. O sea, ¿qué había detrás de esto? No era dejar los animales para ofrecer un culto, un sacrificio a Dios. En el fondo era festejar como festejaban los paganos. Claro. En el fondo era darse realce a sí mismos. En el fondo era caer en el orgullo, que era el mayor riesgo a los que estaban sometidos. Y en el fondo fue olvidarse que la victoria no había sido por ella. Entonces quería venir trayendo al rey como botín, quería entrar el ganado para hacer su negocio, así que aquí hubo codicia, hubo avaricia, hubo orgullo, porque incluso por más que quisieran presentarle a Dios ese ganado como ofrenda, no era lo que Dios había pedido. Claro. Ya pasó varias veces en la Biblia, o sea, desde el mismo comienzo, cuando Dios pidió a Caín y a Abel una ofrenda, Caín también llevó ofrenda y cuantitativamente hasta pudo haber sido mayor que la de Abel, pero no era la ofrenda que Dios pidió. Entonces la mejor ofrenda que podemos darle a Dios, el mejor sacrificio, es aceptar su palabra, su voluntad, seguir su voz y seguir sus indicaciones. Entonces ese fue el peligro, realmente fue que centralizaron la victoria en ellos en lugar de centralizarla en Dios. Entonces crecieron en codicia, en avaricia, en orgullo, y Dios tuvo que desaprobar porque era otra cosa lo que Dios les había pedido. ¿Qué nos dice Elena White acerca de lo que Dios mencionó, lo que Dios dijo, cómo reaccionó Dios respecto a esta desobediencia flagrante de Saúl? ¿Cómo evaluó Dios esta conducta? Elena de White en Patriarcas y Profetas dice así: a Saúl se le había sometido ahora la prueba final, su presuntuoso desprecio de la voluntad de Dios al revelar su resolución de gobernar como monarca independiente, demostró que no se le podía confiar el poder real como vicegerente del Señor. Es interesante que nosotros estamos en una sociedad con Dios. Entonces Él es el soberano, Él es el conductor, nosotros somos instrumentos para cumplir su voluntad. Y hay personas que arruinan todo cuando ya casi después de la victoria consumada, ¿no? Claro. Porque hay que darle el crédito a quien hizo posible la victoria. Y ellos se desentendieron de eso. Se dieron el crédito a sí mismos y festejaron al uso pagano. El uso pagano era las divinidades de los que no creían en Dios. Entonces, lo desalojaron a Dios del lugar que tenía y en su lugar pusieron a supuestos inexistentes dioses. Claro. Entonces, por supuesto que Dios vio con desagrado esto porque era una blasfemia, era una rebeldía, era una burla en relación al verdadero y único Dios. Realmente parece irracional la conducta de Saúl porque él ya había obtenido la victoria y dice que fue la victoria más contundente de todo su reinado. ¿Qué más quería? Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué Saúl, qué motivación había detrás de Saúl de traer a este rey como un trofeo de guerra? Tal vez realzar su orgullo, como dice la cita anterior, y además de eso justificar su ambición de traer el ganado para no gastar su ganado en los sacrificios. Realmente su pecado era doble o múltiple. Claro, porque quiso obtener una ganancia adicional, material, económica, y además quiso tener una ganancia adicional de adjudicarse el triunfo. Y además quiso festejarlo al estilo que festejaban los que no creían en Dios. Claro. El traer al rey, porque se acostumbraba, cuanto más prisioneros uno traía, atados, encadenados, más imponente había sido el triunfo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, él quiso centralizar la historia en él en lugar de centralizarla en Dios. Elena White menciona que su desobediencia no fue cualquier desobediencia, dice que fue un presuntuoso
desprecio de la voluntad de Dios. O sea, quiere decir que él estaba totalmente consciente de lo que hacía, que no podía alegar, no me di cuenta, mira, no preví los alcances de esto, sino que él estaba totalmente consciente que al desobedecer, él estaba abiertamente despreciando la voluntad del Señor. Total, porque él es presuntuoso al pensar que la victoria fue por él y no por Dios. Eso es totalmente temerario, no podía pensar así. Claro. Él sabía que no era así. O sea, conscientemente, racionalmente, desde la lógica, él sabía que no fue por él, pero pudo más su orgullo, pudo más su codicia, y aunque intelectualmente sabía que no fue por él, en la evidencia, en el desfile, se quiso llevar los aplausos. Tal vez para que todo el mundo dijera, qué grande es Saúl, este es un hombre grande y gracias a Dios que lo tenemos. Realmente fue muy triste porque, como dice la cita, demostró que no se le podía confiar. No se podía. Los hombres más grandes son los que confían en un Dios grande. Sin duda. Amigos, somos grandes cuando confiamos en nuestro Dios que es más grande que todo. Mientras meditamos en este pensamiento, nosotros vamos a recibir un consejo importante. Ya regresamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, queridos amigos, y lo hacemos justamente para escuchar una invitación que nos presenta el pastor Bruno Razo y también pedir la bendición del cielo. Yo solo quiero decir para concluir en esta oportunidad que Dios es poderoso, que su poder está a disposición de sus hijos, pero que cuando Él nos bendice, seamos sinceros, íntegros en admitir y proclamar que todo ha sido gracias a Él. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en ti podemos obtener las victorias más grandes, más poderosas sobre el pecado, sobre el mal, sobre nuestras propias inclinaciones, sobre nuestra propia pecaminosidad. Te pedimos que obres esa victoria en nuestra vida, pero que nos ayudes a ser íntegros como para dar todo el crédito, toda la gloria, toda la honra y toda la gratitud a nuestro Señor. Bendícenos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos nuevamente el día de mañana. Hasta entonces.